Bien, como les decía, hoy vamos a hablar un poquito de polinomios. Bueno, supongo que todos ustedes en el cole vieron polinomios, ¿verdad? Hasta cierto punto. Bien, como sabemos, los polinomios son una función, ¿verdad? Que tienen la forma algo así, ¿verdad? Donde los a sub n son los que se llaman los coeficientes y los x son las variables elevados a cierta potencia, ¿verdad? Eso es básicamente la forma de un polinomio en una variable, ¿verdad? Solo la variable x. Luego se puede poner como cosillas más raras, como polinomios en varias variables. Ya se vería cosas como así, x, y, z, o las variables que uno le quiera meter. Pero vamos a concentrarnos en polinomios de una variable, ¿verdad? Que es lo más común, tipo este. Ahora bien, un par de definiciones. Se le llama polinomio mónico. Si a sub n es igual a 1. Es decir, si el término o la constante que acompaña al x de mayor grado es un 1, polinomio mónico. El n más grande que tiene cada de estas sumas, el grado, se le llama grado del polinomio. Algo muy importante es que eh, todo, se, todo se define con respecto a lo que se llama el anillo del polinomio, y eso depende de en qué estemos trabajando, en qué conjunto, si es los enteros, los racionales, los reales o los imaginarios, y eso nos va a dar con lo que estemos trabajando. Vamos aquí para anotarlo. Generalmente se trabaja con, bueno, y vamos a trabajar solo con números reales, incluyendo enteros y racionales, pero ya en la U se le mete también el conjunto de los complejos, ¿cierto? De hecho, los polinomios hay mucho que decir para números complejos, una gran parte. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esos son los conjuntos a los que pueden pertenecer los coeficientes, básicamente. Los ceros o raíces del polinomio son los números que hacen que básicamente el polinomio se anule. Y por anule me refiero a que se haga cero. Esos términos es bueno como que los vayan viendo, porque yo recuerdo que cuando me decían una raíz del polinomio, suena como raíz cuadrada, ¿verdad? O algo así, o un cero. Es un poco más raro, casi generalmente lo que uno está acostumbrado es solución, pero todos estos términos son sinónimos. Entonces un número R o una constante R es llamado raíz cero o solución del polinomio si básicamente el polinomio evaluado en ese número es a cero. ¿Ok? Entonces nada más un poco de terminología. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Ya lo conocía? ¿No? ¿Todo bien? Ok, genial. Luego, el teorema fundamental del álgebra.
Ujú. ¿Qué es lo que dice? Que cada polinomio no constante vean que todas las funciones constantes son un polinomio. Nada más tomemos a sub n menos 1 y así sucesivamente hasta a sub 1, es decir, los coeficientes que acompañan a las x, tomémoslos como cero y vean que nos queda que las funciones constantes son consideradas polinomios también. Entonces, cada polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz compleja. Ujú. Consecuentemente, debido a esto, el número de ceros de un polinomio eh, es lo mismo o equivale a su grado. Ajá. Entonces, básicamente ese es el teorema fundamental del álgebra. Es decir, si el polinomio es de grado n, va a tener n raíces. Si es de grado 3, 3 raíces. Si es de grado 5, 5 raíces. Ojo, como los coeficientes son complejos, no necesariamente quiere decir que todas las raíces sean reales. Puede ser que algunas de ellas sean raíces complejas. Lo que nos asegura es que de fijo van a haber al menos o en igualdad el número de ceros a lo que equivale su grado. Ujú. Eh, no todas diferentes, eso sí. Esto es contando multiplicidades. Por ejemplo, ¿qué pasaría con esta ecuación? Las multiplicidades se le llama a las veces que aparece la misma solución dentro del polinomio. Por ejemplo, este polinomio tiene solo una raíz, ¿verdad? Que sería x igual 0, pero tiene multiplicidad 4, porque aparece 4 veces, ¿verdad? Porque esto es lo mismo que verlo así. X por X por X por X igual a 0. Entonces, cada raíz se cuenta una vez. Ujú. Eso con respecto al teorema fundamental del álgebra. Entonces, polinomio de grado n, n raíces, pero no necesariamente todas son reales. ¿Ok? Pero de fijo tiene n raíces complejas. Acuérdense que los reales es un subconjunto de los números complejos, ¿verdad? Yo sé que tal vez algunos no han visto complejos, pero nada más para que lo vayan viendo. Otras cosillas importantes que sí nos van a ayudar. Ah, bueno, los polinomios de grado impar tienen al menos una raíz real.
Ujú. ¿Por qué es eso? Por ejemplo, qué sé yo, cualquier polinomio impar. Digamos x a la 3, entonces x más 1. ¿Qué es lo que pasa independientemente de ese polinomio? Bueno, no sé cómo se ve la gráfica de ese polinomio, pero cuando yo tomo el límite, bueno, los polinomios son funciones constantes, ¿verdad? Eso es importante. Es decir, no van a tener huecos. Cuando yo tomo el límite, cuando este polinomio vaya para menos infinito, entonces, ¿a qué va a tender todo el polinomio? Cuando yo saco el límite, cuando x tiende a menos infinito. ¿A qué va a tender toda la expresión? Recuerden que el que va a dominar siempre va a ser el coeficiente o el término de mayor grado. Entonces, ¿a qué va a tender la expresión cuando tomo x que va para menos infinito? Hacia menos infinito, profe. Ajá, excelente, muy bien. Cuando yo saco el límite, cuando x vaya para menos infinito, esta función va a estar aquí, va para menos infinito, es decir, hay dos lados, o este que es positivo o este que es negativo, ¿verdad? De la función, y ella va a estar aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando sacamos más bien el límite cuando x vaya para más infinito? Ahora, ¿de qué lado va a estar el polinomio? ¿O a qué va a tender? Recuerden que todo en polinomios se decide con base en lo más grande, ¿verdad? El que va a dominar. En este caso, va para más infinito, ¿cierto? No importa qué tan grande sea este coeficiente, si es muy negativo un número muy grande, porque al final la potencia va a dominar, ¿verdad? En el infinito. Entonces, cuando x va para más infinito, el polinomio también va para más infinito. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que pasar en algún punto? Pues básicamente que el polinomio, la gráfica, cruzó el eje X. ¿Y eso qué significa? Cruzar el eje X básicamente significa que se topó con el cero, o es lo mismo que decir, encontró una raíz real. Ajá. Por eso es que todos los polinomios de grado impar tienen al menos una raíz real. Ujú. Eso es muy importante, que lo tengan en cuenta. De los pares no se puede decir lo mismo, ¿verdad? Porque de los pares no podemos hacer este tipo de análisis, porque cuando se va a menos infinito, él va a más infinito, y cuando se va a más infinito también va a más infinito. Entonces no podemos concluir nada de eso. Ajá. Otra cosa importante es que las soluciones complejas, si una solución es compleja, su conjugado también va a ser solución. Entonces, soluciones o raíces complejas siempre vienen en pares, y eso es importante siempre. Es decir, si A más BI es cero, bueno, es un cero, pues una solución, pongámoslo así. Donde A y B son números reales. Si A más BI es una solución, entonces, por ejemplo, si el polinomio evaluado en 2 menos 3i, esto es igual a 0,
Esto implica que el polinomio evaluado en 2 más 3i también tiene que ser 0. O viceversa, es un sí, solo sí, si una a la otra, para los dos lados, ¿verdad? Y eso es porque siempre vienen en pares. Entonces, por ejemplo, vean un polinomio de grado 3, tiene al menos una raíz real. Entonces tiene solo dos opciones. Que tenga las tres raíces reales o que tenga una raíz real y dos imaginarias. No puede ser que tenga dos raíces reales, porque la otra sería que tenga una imaginaria, pero las imaginarias siempre vienen en pares. Entonces eso es muy importante, que lo tomen en cuenta. Igual, hoy no nos vamos a meter con complejos, pero sí, esto es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Ok, ¿todo bien con esta primera parte? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? ¿Todo bien? Ok, excelente. Vamos a ver. Ok. Hay otra cosilla que quería enseñarles con respecto a esto, el teorema del factor. Aquí para... A ver, muestro. Okay. Ya lo están viendo. Este par de teoremas dice, para cualesquiera polinomios p de x o g de x con coeficientes en un cuerpo f, esto del cuerpo es un constructo matemático, pero básicamente lo que nos dice es en qué cuerpo están los coeficientes, si son enteros, racionales, irracionales o qué, ¿verdad? Tal que g de x no es el polinomio cero. Existe una única pareja de polinomios, q de x, r de x, con coeficientes en f, tales que p de x y g de x se pueden expresar de esta manera. Con el grado de r, básicamente menor al grado de g. Es decir, se puede hacer la división de polinomios, ¿verdad? Este es el coeficiente y este es el residuo, ¿verdad? Solo que ahora extendido a polinomios. Y el teorema del factor, que es algo intuitivo, pero, o que tal vez se puede interpretar como intuitivo, pero muy importante, es que si Px es un polinomio con coeficientes en un cuerpo anillo conmutativo es que, bueno, da lo mismo hacer A por B que B por A, ¿verdad? Según la operación del cuerpo. Y aquí de nuevo se definen los conjuntos. Entonces, x menos A divide al polinomio si y solo si alfa, si P evaluado en alfa es 0. O sea, básicamente, ¿qué nos dice esto? Que es una raíz, sí, solo sí, x menos esa raíz divide a p de x, y como es un sí, solo sí, que si x menos alfa divide al polinomio, entonces este alfa de fijo tiene que ser una raíz o solución. Eso es muy importante. Ok. Ok, vamos a ver. Y bueno, se serán como las definiciones básicas. Aparte de eso, me gustaría nada más que juguemos un poquitito con los polinomios, que sí es bueno como saber más o menos la forma que tienen, ¿verdad? A mí me gusta usar esta Wolfram Alpha. Bueno, ¿verdad? El polinomio más sencillo. Bueno, el segundo más sencillo. El más sencillo es una constante, ¿verdad? Una ecuación lineal es un polinomio, ¿verdad? Una recta, le podemos variar la pendiente o el intercepto con el eje Y, ¿verdad? Por ejemplo. Podemos un polinomio cuadrático, ¿verdad? Es lo mismo que una función cuadrática.
es decir, algo ese. Ven, se va haciendo algo así. Este es, bueno, también se le llama parábolas, siempre va a ser así, ¿verdad? El x a la 2, bueno, a no ser de que le cambien el coeficiente principal, que si le ponen un menos, lo invierte, ¿verdad? Ven, que le da totalmente la vuelta. Pero para este también es bueno que se pongan a jugar con qué hace si le cambio cada uno de estos coeficientes, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si le pongo un menos al 4? Recuérdense que el término constante lo que va a hacer es mover hacia arriba o hacia abajo la función. Entonces, si le pongo un menos, ven que me la jaló para abajo. Entonces, todo eso es bueno como que jueguen con ello y se vayan como viendo cosillas. Todavía el de este x a la 2, si está bien estudiado con el discriminante y todo eso, se puede saber varias de estas cosas. Ya con x a la 3, ya es más complicado como ver el aporte de cada uno, pero igual se puede ir jugando con él. Por ejemplo, este, digamos. Ven, se ve así, pero qué sé yo, ahora qué pasa si le ponemos un menos a la x, cosas así. Ven que estos siempre llevan como esta forma así como de medio S. Ven, con solo cambiarle el x al menos, ya tenemos tres soluciones reales. Ven que intercepta una, dos, tres veces al eje x. Significa que hay tres soluciones reales. Pero con solo cambiarle el más, nos da una solución real nada más, las demás imaginarios. Ven, entonces todo eso afecta. Los polinomios en realidad impares. Ven, van teniendo la misma forma como tipo S y siempre vienen de menos infinito y van hacia más infinito, como ahora vimos. Aquí está la 9, por ejemplo. Ven, ese tipo de cosas. Entonces los polinomios impares siempre van a ser así como una S y los polinomios, por ejemplo, más sencillo, x a la 3. Ven, es una S así. ¿Qué pasa si le vamos subiendo? Lo que va ocurriendo es que se va adelgazando más. Ven, x a la 5, x a la 9, pongamos. Ven, aquí ya está entre, se va cortando aquí como en 0.8. Vamos a ver x a la 11. Aquí cada vez se va haciendo más abrupta esta pendiente, por ejemplo. Igual con x a la 4 y x a la 2. X a la 2, algo así. X a la 4, ven, se va como achatando más aquí en la base. X a la 8, ven, x a la 100, por ejemplo. Es casi como la base de una caja, supongo, se va a ver. Ven, casi así, ven. Entonces, todo ese tipo de cosas es bueno que jueguen con ellas para tener ideas de cómo saben los polinomios, porque si hay ciertos problemas que como que involucran tener conocimiento de ello, de la forma, y es bueno también para darse una idea. Hay muchos problemas que se pueden solucionar como con esa visión geométrica o se pueden simplificar mucho más. Entonces, sí, nada más para que lo tomen en cuenta. Bien, ahora vamos a ver algo que se llama la fórmula de Viet o de Vieta. No sé si alguno ya lo ha escuchado. Pero es una herramienta muy importante para relacionar las raíces o soluciones del polinomio con sus coeficientes.
Entonces, dependiendo de la información que nos den, solo teniendo el polinomio sí, podríamos sacar sus soluciones a partir de nada más sus coeficientes. Entonces, empecemos con un polinomio cuadrático, ¿verdad? El polinomio cuadrático tiene esta forma: x a la 2 más ax más b, ¿verdad? Bueno, aquí el x también puede tener un coeficiente, ¿verdad? Que no necesariamente es 1, pero dejémoslo ahorita así. Luego, bueno, el análisis sería el mismo, pero pongámoslo ahorita así como mónico. Entonces, este polinomio tiene dos raíces. Llamémosles Q, P. Entonces, este es el polinomio. Y estas son sus raíces, ¿verdad? Que sabemos que tiene 2. A y B son números reales. Y P y Q también. Entonces, ¿qué sabemos por el teorema del factor? Bueno, aquí lo tenemos. Como P y Q son raíces, ¿verdad? Vean, relacionen aquí con este P de alfa igual a 0. Entonces, X menos Q y X menos P dividen a P de X, es decir, a este polinomio. Más aún, como son dos raíces y a lo sumo tiene dos raíces, básicamente el polinomio es la multiplicación de estos factores. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí se entendió esta parte? Sí, ok, genial. Muy bien. Entonces vean que ahora a este lado y podemos expandir, ¿verdad? Eso. O desarrollar los paréntesis, que haría x a la 2, este con este, luego este con este, luego este con este, y luego este con este. Entonces quedaría x a la 2. Aquí quedaría básicamente menos x por p menos qx y más pq, ¿verdad? Entonces esto quedaría x a la 2 más x menos q menos p más pq. Ajá. Todo bien. Entonces, esto tiene que ser igual a esto. De fijo, ¿verdad? Es un mismo polinomio. Entonces, ¿qué podemos decir? Por comparación directa. Pues básicamente que A tiene que ser esto y que B tiene que ser esto. Entonces vean que estamos relacionando el polinomio con sus raíces o los coeficientes del polinomio con sus raíces. Tenemos unas relaciones. Eso podría ser muy importante. Esto era para el grado 2. Ahora hagamos el caso para el grado 3. Ok, para el grado 3, ¿cómo sería? Bueno, tenemos igual un polinomio, x a la 3, en este caso sería ax a la 2, más bx más c, ¿verdad? Y tenemos las raíces p, q y r. Ajá. Entonces, en este caso ahora tenemos que x a la 3 más a x a la 2
más bx más c es igual a x menos p por x menos q por x menos r. ¿Mm? Entonces, de nuevo, expandamos este lado derecho. Quedaría x a la 2 más x menos p menos q, ¿verdad? Igual que la vez pasada. Más pq. Y todo esto por x menos r. Entonces quedaría, primero multipliquemos el x por todo esto. Quedaría x a la 3 más x a la 2 menos p menos q más x pq. Ajá. Ahora menos r por todo eso. Menos r x a la 2 más x por rp más rq menos rpq. Ajá. Y esto podemos juntar algunas cosillas y nos quedaría x a la 3 más, esto queda igual, x a la 2 menos p menos q menos r. Ahora sacamos el factor común el x y nos quedaría rp más pq más rq. Y el término constante sería menos rpq. Y por este lado tendríamos que x a la 3 más ax a la 2 más bx más c es igual a eso. Entonces, ¿verdad? Entonces, de nuevo, por comparación directa, a tiene que ser menos p menos q menos r. B tiene que ser rp más pq más rq. Y c tiene que ser menos r pq. ¿Ok? Entonces vean bien esto. A es menos p menos r menos q. P es rp más pq más rq. C es menos rpq. Y vean, este es para grado 3. Vean para grado 2. A es menos q menos p. Y B es pq. ¿Ok? ¿Alguien va viendo como el patrón? ¿Cuál es el patrón que hay detrás de esto? Vean que el signo, primero que todo, parece ir brincando de uno en uno, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas negativas, luego estas no, todas estas negativas y todas esas no, ¿verdad? Y luego que ven aquí, vean que A básicamente es la resta, el coeficiente A es la resta de cada una de las raíces. El coeficiente B es la suma de los productos de 2 de todas las raíces. Vean que tenemos una con otra y otra con otra. En total son 3, ¿verdad? Diferentes. Ese es B. Y C es la suma del producto de todos los 3 posibles. Pero en este caso, como hay 3, solo sería un término. ¿Cómo sería para 4? Para grado 4 sería igual. La suma en negativo de las 4 raíces. El siguiente coeficiente sería igual. La suma en positivo de todos los productos de 2 de las 4 raíces. Luego el C sería la suma de todos los productos posibles de 3 diferentes de las 4 raíces. Y ya aquí habría un coeficiente más que sería la suma
de todos los productos posibles de 4 raíces, que como son 4, solo sería un término. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Profe, ¿Sí? digamos, D iría positivo, ¿verdad? ¿Correcto? Y si pasáramos a un E, volvería negativo. Correcto, correcto. Ah, ok, ok. Ujú. Ok, buenísimo. Entonces vean que en general, igual, de 4 en adelante, inclusive de 3, está un poco raro usar las fórmulas de Vieta, pero podría ser. Ya 3 es como el límite, pero nada más que lo tomen en cuenta que sí es una herramienta muy, muy poderosa para sacar las raíces a partir de los coeficientes del polinomio o viceversa. Entonces, enunciado más generalmente, eh, tenemos que si las raíces uh-huh. Pues básicamente estas son las fórmulas de Vieta. Ven que aquí nada más el A sub n es el coeficiente principal que debería estar aquí. Nosotros lo pusimos como 1 para más simplicidad, para hacer nuestro desarrollo. Pero ven que en realidad, si no fuera 1, simplemente es dividir por él. Uh-huh. Ok. ¿Todo bien con esto? Las fórmulas de Vieta, no se les olvide. Por ahí en los problemas les vamos a poner uno para que lo resuelvan. Entonces sí. Entonces no se les olvide. Vieta, relacionar coeficientes del polinomio con las raíces. Uh-huh. Ok. Luego vamos a pasar a hablar un poco de irreducibilidad. Un polinomio. Entonces, básicamente, ¿qué creen que sea un polinomio reducible?
Básicamente, un polinomio es irreducible si no puede ser escrito o, bueno, sí, escrito o puesto como un producto de dos polinomios diferentes, que no sean triviales. Por ejemplo, no se puede poner el polinomio por uno o cosas así. Y nos interesa que no sea irreducible, porque si lo expresamos, es como factorizar, ¿verdad? Un número entero. Si podemos reducir el polinomio en términos más pequeños, así es como vamos encontrando las raíces, ¿cierto? Ujú. Eso es importante. Okay. Es importante aclarar cuando se habla de irreducibilidad que depende del anillo de los coeficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que especificar si estamos hablando de irreducibilidad sobre los enteros, racionales, reales o complejos. Bueno, ya sabemos por el teorema fundamental del álgebra que vimos más arribita que polinomio grado n tiene n raíces complejas. Es decir, si estamos en los complejos de fijo, siempre lo vamos a poder bueno, digamos, factorizar o reducir, ¿verdad? Entonces, hablar de irreducibilidad en los complejos como que no tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, hay ciertos polinomios que van a tener solo raíces enteras, entonces no tiene sentido hablar de irreducibilidad en racionales, por ejemplo. Entonces, eso siempre depende del anillo de los coeficientes. Pero básicamente sí, es solo una definición. Ahora un teorema, que nada más para que lo tengan ahí a mano, que se llama criterio de Eisenstein, que es un criterio de irreducibilidad.
¿Ok? Entonces, el criterio de Eisenstein, que me falta una idea. Sí. Ujú. Básicamente es un criterio de irreducibilidad en los enteros. Y si queda un polinomio, ¿verdad? De forma general, con coeficientes en los enteros, suponga que existe un número primo p, tal que a sub n, es decir, el coeficiente del término de grado mayor, no es divisible por p. Y si cada a sub k, donde k va desde 0 hasta n-1, es divisible por p, es decir, si el principal no es divisible por p, pero los siguientes, todos los siguientes hasta sub 0, sí, y además el último no es divisible por p a la 2, entonces p de x es irreducible. ¿Ok? Ven que es un criterio muy fuerte porque ya con él podemos construir básicamente nuestros polinomios irreducibles, que de otra manera sería muy complicado saber si son irreducibles o no, ¿verdad? Por ejemplo, no sé ustedes, pero en el cole, di casi que solo haciendo como la división sintética a prueba y error, ¿verdad? Para polinomios muy grandes, di uno podía saber como si se podía o no. Pero esto ya nos da otro esquema totalmente, porque vean que, por ejemplo, un primo P, cualquiera, digamos 3. Entonces, por ejemplo, construyamos un polinomio irreducible. Entonces, ¿qué nos dice esto? A sub n no puede ser divisible por P, entonces digamos que A sub n es 5. Pongamos x a la n-1. Pongámosle en lugar de n algo más tanteable, x a la 3, por ejemplo. Entonces, lo que ahora dice es que los siguientes coeficientes hasta a sub 0 tienen que ser divisibles por P. Entonces, digamos que este es 3x a la 2, este es 6x, y el otro digamos que es, bueno, aquí seguiría 9, pero veamos que la tercera parte del criterio es que a sub 0 no puede ser divisible por 3 a la 2, que es 9, entonces digamos más bien 12. Entonces listo, cumplimos con los 3 checks del criterio y vean que ya construimos nuestro polinomio reducible. ¿Ok? Entonces es una herramienta bastante fuerte. Ok, entonces vamos a ver ya otra cosilla. Entonces los problemas que se llama la regla de signo de Descartes. Que básicamente nos da una idea. Bueno, una idea no, nos da el número de soluciones reales que podría tener un polinomio. Basado en el número de veces que cambia su signo. Entonces, por ejemplo, veamos este polinomio. Okay. Okay. Entonces, ¿cuántas veces cambia este polinomio de signo? Vean que empieza en positivo, pasa a negativo, pasa a negativo, pasa a positivo, y luego de nuevo pasa a positivo, ¿cierto? Entonces, 3 veces
cambia de signo. Ojo, aquí es importante que hay que acomodar el polinomio en posición general, digamos que de izquierda a derecha poner la variable de mayor grado, ¿verdad? Entonces siempre así, x a la 5, x a la 4 y así. Eso es importante, acomodarlo bien. Entonces, basado en eso, podemos contar cuántas veces cambia de signo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla de signos de Descartes? Que bueno, el número de soluciones reales, en este caso positivas, que va a tener este polinomio, va a estar acotado superiormente por este número, por 3. Y va a decrecer por un número par de veces dependiendo de este. Es decir, puede tener 3 o una solución. Entonces, como 3 veces cambia de signo, o bien una. Porque, ¿cómo lo pongo? El número de raíces totales, vamos a ver. Eso es importante. Entonces, las veces que cambie de signo, es a lo sumo las raíces reales positivas que puede tener. O bien, el número de raíces totales es un número que difiere en una cantidad par de veces a las veces que cambia el signo. Es decir, si cambió 3 veces, puede ser 3 o 3 menos 2 o 3 menos 4, así sucesivamente. En este caso, 3 menos 4 no, porque ya queríamos en menos 1. Y el polinomio no puede tener menos una raíz real, ¿verdad? Entonces, en este caso puede tener o bien 3 o bien una raíz real positiva. Si hubiera cambiado de signo 7 veces, podría tener 7, podría tener 5, podría tener 3 o podría tener una de nuevo. Entonces, o bien es el número total de raíces o difiere en un número par a él. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante. Y esos son para raíces reales positivas. Para raíces reales negativas, la misma historia. Para saber cuántas raíces reales negativas tiene. Nada más le cambiamos el signo a la X. Es decir, en el polinomio, en lugar de tener X, lo sustituimos por menos X. Por ejemplo, aquí en este, sustituiríamos
que quede igual a menos 5x a la 5 más x a la 4 quería más 2x a la 3 más x a la 2 menos 1. Y aquí, ¿cuántas veces cambia? Aquí cambiaría una, ¿verdad? Se mantiene y luego 2. Entonces, a lo sumo raíces reales negativas o 0, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa sería la regla de signo de Descartes. Entonces, bien, hoy vimos regla de signos de Descartes para tenernos una idea de la cantidad de soluciones reales que pueda tener un polinomio, criterio de Eisenstein para saber irreducibilidad de polinomios, fórmulas de Vieta muy importantes para relacionar las raíces o soluciones de un polinomio con sus coeficientes para pasar de un lado al otro o viceversa, teorema del factor, teorema de divisibilidad y las nociones básicas, ¿verdad? De teorema fundamental de álgebra, las soluciones de un polinomio y la definición. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Hay más cosillas que decir de polinomios, específicamente con números complejos. Sí, José Fabio, adelante. Profe, vieras que yo no entendí bien la sustitución que hizo con la regla de signos de Descartes para las raíces reales negativas. Ajá, ok. Nada más es, digamos, en lugar del x, cambiarlo por un menos x. Entonces ves que el polinomio era x a la 5 más x a la 4 menos 2x a la 3 más x a la 2 menos 1. Entonces, donde había un x, simplemente lo cambiamos por un menos x. ¿Ves? Es decir, los coeficientes se mantienen igual del polinomio, solo que ahora donde había x, se pone un menos x. Aquí, como es impar, mantiene el signo que tiene. Como es par, lo elimina el grado, digamos. Entonces, ves aquí, grado impar, entonces el menos se queda, entonces menos por menos, más 2x a la 3 y así. Ah, sí, ok, ya entendí, profe, gracias. Ok, por ahí, con gusto. Entonces sí, como les estaba diciendo, hay más cosas que decir de polinomios, más que todo cuando ya se le meten números complejos y derivadas de polinomios. Por ejemplo, surgen preguntas como, ¿será que hay un polinomio que esto pasa? Que la derivada de un polinomio es igual a ese polinomio, cosas así. Pero sí, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya se vaya viendo los cursos de complejos y bueno, también el de aprender a derivar y ese tipo de cosas, pero sí. Pero con esto ya podemos hacer varios problemas interesantes. Entonces, hagamos uno, ¿qué les parece? Ok. Entonces, vamos a ver aquí.
Ujú. Entonces vamos a ver este primer problema. Dice, verifiquemos la igualdad, que esas raíces medio raras se ven, que esto es igual a 4. Parece un poco imposible, ¿verdad? Que eso sea igual a 4, pero bueno. Como una pista, para entrarle, hagan esto igual a X y luego vean a ver qué se puede hacer. Ok. Voy a pasar a cuartos para que lo discuten. Bien, ¿cómo les fue? Recuerden que como está un poquito tiempo, no se espera que lo resuelvan. Bueno, si lo hicieron genial, pero es más que todo para ver ideas. No sé si alguien tiene una idea de cómo lo podemos entrar. Ok, no hay problema. La pista era hacer X igual a todo esto. Luego, está bien. Este problema parece no tener nada con polinomios, pero ya vamos a ver. Cuando tenemos estas expresiones así medias grandes, gigantes, ¿verdad? Hasta podrían intimidar un poco. Vean que ambas son raíces terceras. Entonces, por más como que pueda darnos perecilla, una buena técnica que siempre hay que tomar en cuenta es, si son raíces terceras, por ejemplo, eh, algo que hay que tomar en cuenta es, por ejemplo, elevarlo a la 3. ¿Por qué? Porque se nos van a eliminar las raíces terceras. Claro, nos va a quedar otro término grande con raíces terceras, ¿verdad? Pero vale la pena intentar para eliminar estas raíces, a ver qué pasa. Además, vean que lo de adentro son conjugados, por así decirlo, con respecto a la raíz, ¿verdad? Porque si idealmente uno sumara los términos de adentro, vean que se cancelarían las raíces. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa si sumamos lo de adentro? Bueno, lo elevamos a la 3, perdón. Vean que, bueno, si no se acuerdan de la fórmula, esto sería algo así, ¿verdad? Y si no, igual siempre se puede hacer A más B a la 2 por AB luego. Pero bueno, esta es la fórmula general. Entonces, lo que vamos a hacer es elevar este X, que es toda esta expresión, a la 3. Entonces, ¿a qué sería X a la 3 igual? Siguiendo la fórmula. Bueno, A a la 3 irá básicamente y B a la 3 iría a cancelar esta raíz. Entonces, si sumamos eso, nos quedaría y ahora sí, aquí ya viene lo grande. Aquí nos quedaría algo así. Quedaría, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Este primero es A a la 3, este segundo es B a la 3 y el 3 lo saco a factor común y me quedaría esta raíz grande unificada sería A por B y luego cada uno de estos A y B, ¿verdad? Entonces nada más aplicando la fórmula. Pero vean que bueno, este con este se me va a cancelar y aquí solo me va a quedar 40. Más 3 por, vean que
¿Qué es este término? Vean que me volvió a quedar lo mismo que teníamos arriba, ¿cierto? Esto es lo mismo que definimos como X. Ajá. Nos va a quedar 3X por esta raíz. Pero esta raíz la podemos calcular, ¿verdad? Porque básicamente es una raíz cúbica, pero de una multiplicación de una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces esto sería raíz tercera de 20 a la 2 menos 14 raíz de 2 a la 2, ¿cierto? Que esto es igual a 40 más 3X raíz tercera de 400, ¿verdad? Menos 392. Entonces esto al final de cuentas es 40 más, esto es 8, raíz tercera de 8, 2, entonces esto es 6X. Ajá. Entonces ven que al final de cuentas tenemos que X a la 3 menos 6X menos 40 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, vean que a partir de asignarle X a esta expresión, llegamos a que X debe cumplir necesariamente este polinomio, ¿cierto? Entonces, ahora queda ver cuáles son las raíces de este polinomio. Entonces, bueno, efectivamente, si probamos aquí, y además, como ya nos lo dijeron, sabemos que 4 es solución, ¿cierto? Entonces, este polinomio es X menos 4, y como es cúbico, tiene que ser la forma X a la 2, digamos, menos AX más B, y esto tiene que ser igual a X a la 3, menos 6X menos 40, ¿cierto? Entonces, vamos a distribuir, a ver qué pasa. Aquí tenemos X a la 3, menos AX a la 2. Bueno, igual esto lo podemos factorizar por división sintética o ese tipo de cosas. Pero hagámoslo así, a ver qué pasa. Aquí sería más BX menos 4X a la 2 más 4AX menos 4B. Ajá. Entonces ahora agrupando los términos tenemos que X a la 3 más X a la 2 por menos A menos 4. Ajá. Agrupando los términos del X tenemos que sería 4A más B. Y aquí menos 4B. Entonces vean que A menos 4 tiene que ser igual a 0, porque este otro polinomio no tiene término de X a la 2. Entonces, A tiene que ser igual a menos 4. X, 4A más B, tiene que ser igual a menos 6. Ya sabemos que A es menos 4, entonces B tiene que ser igual a 10, ¿verdad? Ajá. Y listo. Entonces ya sabemos que el polinomio este que tenemos, nada más lo estamos factorizando, es X a la 4, X a la 2, más 4X, más 10.
Y bueno, si queremos factorizar este polinomio, le podemos sacar el discriminante y vemos que sería y esto es menor a 0. Por lo tanto, las raíces de este polinomio son complejas o imaginarias. Entonces, la única solución de este polinomio que encontramos es efectivamente solo x igual 4. Entonces, ¿qué significa eso? Ok, vamos a ver. Entonces dice, verifique que estas raíces sumadas dan 4. Entonces, dice, tanto que raro. ¿Cómo probamos eso? Entonces, le asignamos a la suma de esas raíces la variable x. Ujú. Lo que hacemos es raíces cúbicas, ok, tiene sentido elevar a la 3, entonces tratemos. Elevamos a la 3 el x, aplicamos la fórmula o desarrollamos y llegamos a esta expresión. Entonces llegamos a una expresión, a una igualdad de polinomios, ¿cierto? Entonces llegamos a que básicamente nuestro x tiene que cumplir tiene que satisfacer este polinomio. Entonces si nuestra x tiene que satisfacer este polinomio, tiene que ser una solución de este polinomio. Y vimos que, bueno, 4 es una solución y vimos que las otras son complejas. Y como sabemos que nuestro número de fijo tiene que ser un número real, ¿verdad? Porque es una suma de raíces reales, entonces la única opción es que nuestro x efectivamente sea 4. ¿Ok? El desarrollo está un toque como grande, progreso, pero en realidad no fue eso, digamos. ¿Alguna duda con este? ¿Todo bien? ¿Alguien que me diga algo? Profe, el desarrollo, la verdad, lo pensé un poco complicado, o sea, lo vi un poco complicado, pero sí, sí lo entendí. Ok, genial. Sí, es que aquí se puede ver complicado porque desarrollar esas raíces no es nada bonito, ¿verdad? Pero sí, o sea, en realidad fue eso. Le dimos un valor literal y al final encontramos un polinomio que ese literal tiene que satisfacer. ¿Ok? Profe, Ajá. una duda, es que, Sí. ¿podría bajar un poco, por favor? Sí. Es que aquí pone como x menos 4 y después pone x a la 2 menos ax. ¿Por qué Ajá. es el menos? ¿Por qué no podría ser un más, por ejemplo? Ahí sí, mira. Disculpa. Sí, ahí. Sí, vamos a ver. Aquí en realidad quise poner más. Vamos a ver si eso cambia el resultado. Sí, vamos a ver. Aquí tal vez lo hice un toque complicado, pero básicamente todo esto lo que está haciendo es factorizando. Al rato se puede hacer más rápido por división sintética, ese tipo de cosas, pero nada más, como sabemos que es de grado 3, ya tenemos una raíz, entonces yo sabía que esa raíz multiplicada por un polinomio de grado 2 me tiene que dar el polinomio original, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Aquí sería más, ¿verdad? Aquí sería más menos 4, sería menos. Ujú. Y aquí sería menos, ¿verdad? Menos. Menos. Más. A es 4. A es 4 y B es 10. Sí, va a terminar siendo lo mismo igual porque cuando le cambiamos aquí, le cambiamos también aquí, entonces uno afecta el resultado del otro. Entonces sí, va a terminar siendo igual. Mismo. Ujú. Pero gracias, sí, claro, era más. En realidad, como son constantes A y B, si yo le pongo menos A y luego menos B, eso no afecta. Al final hacer el desarrollo
si le puse más y B me dio negativo, si le pongo menos, B me va a dar positivo y así viceversa. Pero sí. ¿Alguna otra duda? Profe, Ajá, aquí puede subir un poquito donde está la ecuación. sí, Cuando yo llego a la ecuación, ahí x a la 3 menos 6x menos 40, ajá. de ahí yo ya puedo sacar que 4 es solución, ¿no? Sí, 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 correcto. Es, es, Aquí, es necesario hacer como toda la factorización que hizo. o sea, esta no, puedes hacerlo por lo que quieras, o si sabes los factores que son, genial. Pero la cosa es que, digamos, ¿qué pasa? 4 solución, genial. Pero ¿qué pasa si 8 o 9 también hubiera sido solución? Ahí no hubiéramos sabido si estas dos raíces son 4 efectivamente, o si son 9, o si son 10. ¿Me entendés? Ah, bueno, sí, sí, sí. Entonces, por eso fue que hicimos el desarrollo esperando a que las demás raíces fueran complejas, porque de hecho, si nos hubieran dado raíces reales, en realidad X podría ser alguno de esos tres valores, pero no sabríamos con certeza cuál. Ujú. Ok, entonces todo bien con eso. Genial. Entonces nada más uno para... Bueno, ahora les vamos a enviar los problemas de extra, ¿verdad? De siempre. Pero nada más este para que lo vayan pensando. Es un problema bonito. X más 1 por PX es igual a X menos 10 por PX más 1. Entonces ahí para que lo vayan pensando y para que se diviertan. Este tiene una solución, bueno, lo que hay que ver es algo como chiva, digamos.